Hemos dado seguimiento desde el inicio, bueno, desde antes de la pandemia, doctor Ricardo Cabello, director médico del Hospital HMG Humanitas Medical Group Coyoacán, sobre el tema de la pandemia, del COVID, del virus, de cómo... ¿Te acuerdas aquella primera vez que nos sentamos a platicar cómo se estaban preparando? Porque sabíamos que llegaría el virus a México. Era ilógico pensar que no. ¿Te acuerdas, Ricardo Cabello, de cómo tuvimos aquella entrevista donde me decías, estamos listos con esto, implementamos esto y esto y esto y esto? De aquel día que platicamos, Ricardo, a hoy, lo que ustedes implementaron, ¿les fue suficiente como hospital? ¿Necesitaron en el camino implementar otras cuestiones? ¿A qué se enfrentaron cuando finalmente llegó el virus? Cuéntanos, por favor, doctor Ricardo Cabello. ¿Cómo no, Fernanda? Buenos días. Buen día. Pues en la primera entrevista sentíamos que con los protocolos que debíamos establecer en el hospital iba a ser suficiente para afrontar esta epidemia. Y la verdad, de entonces para acá hemos tenido que implementar más de 20 protocolos adicionales de todas las situaciones que se pueden presentar cuando llega un paciente al hospital y que se perdió la definición operacional. Si había un hospital que estaba, digamos, en protocolo, a nivel protocolos internacionales para recibir a los pacientes con COVID, Sí, eran ustedes, el HMG, el Humanitas Medical Group, en sí. Coyoacán. Y me acuerdo que cuando nos explicaste los protocolos, yo todavía dije, qué bárbaro, este grupo médico está hasta sobrado, ¿me entiendes? De todo lo que tienen y de cómo van a recibir la pandemia. Y estás diciendo que en el camino todavía tuvieron que aplicar 20 protocolos más. Sí, así es. Día a día tuvimos que vivir las experiencias de las distintas situaciones que estaban ocurriendo y eso nos obligaba inmediatamente a reunirnos para protocolizar cómo garantizar que no se infectaran los pacientes no COVID y proteger a nuestro personal. Que para nosotros es muy importante que el personal se mantenga en una buena forma de aislamiento para que no vaya a haber un brote de empleados dentro del hospital, de los doctores, las enfermeras, el personal técnico, el personal de limpieza, hasta los de vigilancia, todos. Pues la verdad, en mi periodismo de vida, doctor Ricardo Cabello hablaba de datos espeluznantes de la comunidad de médicos, de enfermería, de laboratoristas, el ¿Sí? porcentaje de todos los que están enfermos de COVID, Pues porque son más de 20,000 justamente en nuestro país. no tienen la protección. ¿Ustedes cómo, por ejemplo, Ricardo Cabello, en el hospital HMG, Hospital Coyoacán, cuánto tiempo se tardan en vestir? ¿Cuánto tiempo se tardan en desvestir con los protocolos? Sí, el protocolo es que nadie se viste ni se desviste solo, en forma aislada. Siempre tiene que haber personal de epidemiología que está supervisando la forma en que se están vistiendo en cada uno de los pasos y eso lleva cerca de 10 minutos el que ya se libere para que pueda entrar al área COVID. Y la salida es prácticamente igual. Se llevan en total 20 minutos en entrar y salir. Y dime, doctor Cabello, ¿qué se hace con ese material, con esos uniformes? ¿Se, Se met- desecha. ¿Se Todo va, desechan? sí, va a recipientes especiales que le llamamos de PBI,
que son de productos biológicos que potencialmente pueden infectar. Son unas bolsas rojas especiales y se van desechando en esas bolsas y después se sellan, se cierran y ya se envían al área de confinamiento del PBI. Entonces, eso hace que la cantidad de material que se utiliza de gorros, cubrebocas, gogles, batas, etcétera, se aumenta mucho. Y al principio fue un problema muy serio porque hubo una escasez impresionante de todo lo que se requiere para la protección, y afortunadamente tuvimos la oportunidad de hacer compras a tiempo que nos permitieron mantener el nivel de seguridad que necesitábamos. Estoy impresionada con 20 protocolos más. Hoy, ¿qué datos tienes? Porque el COVID ha cobrado, pues, estamos hablando de 32,000 muertos. Sí, ahorita estamos en un ascenso impresionante porque de antier para ayer habían aumentado 4,900 casos en el país y de ayer para hoy ya fueron 11,160. Se fue casi al triple de casos nuevos informados. Y los fallecimientos de 480 que hubo de antier para ayer, ahora se fueron a 1,375 para llegar a los 32,094. O sea, ¿en 2 días aumentó eso? De un día para otro, en 24 horas. Doctor Ricardo Cabello, pero pues estamos en semáforo naranja. Pues teóricamente, pero realmente estamos en lo que se diría el rojo para arriba. Está muy intensa la contaminación y esto es producto de lo que vimos a partir del 1 de junio, que se empezaron a abrir los espacios y que la gente empezó a salir a la calle y las reuniones, y ahorita la verdad sale uno y es impresionante la cantidad de coches que hay, la movilidad está altísima y en las calles la gente, algunas con protección y muchas sin protección, como si no existiera esto. No ha permeado a la población la gravedad de lo que estamos viviendo actualmente. Doctor Ricardo Cabello, director del HMG Hospital Coyoacán, ¿qué le dirías al público que te esté escuchando? Nada más déjame hacer un recuento de lo siguiente. Sí. Estados de la República en semáforo naranja: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. El resto continúa en color rojo. ¿Qué no tendríamos que estar todos en rojo, doctor? Todos. Estamos en el punto más alto que hemos tenido en la historia de esta epidemia. Todos deberíamos estar en rojo, y yo sé que la presión de la situación económica es muy fuerte, pero así como el no poder salir a trabajar provoca que la gente no tenga capacidad económica, pero por otro lado, el que se infecten, que se enfermen y que se mueran, pues tampoco va a haber posibilidad de que produzcan nada. Pues sí. Entonces, también la definición de lo que son actividades esenciales y no esenciales, yo creo que también no estamos en la forma más correcta. ¿En qué estamos fallando, doctor Ricardo Cabello? Desde tu perspectiva como director médico, ¿en qué estamos fallando? En que no hemos tenido la capacidad de poder convencer a las personas que estimen la dimensión del problema que estamos viviendo, y que ha habido información que ha sido contradictoria, como esta misma de decir que estamos en naranja y el número de infecciones y el número de fallecimientos es impresionantemente alto. Eso confunde a la gente y no toma las precauciones que debe de ser. Hay dos vías, según ¿Perdón? entiendo, doctor Ricardo Cabello, como se ha comportado el mundo frente a la pandemia. Hay dos vías de agarrar el toro por el cuerno.
Una es, hago pruebas, como lo que acaba de decir Mike Pence, que hicieron Sí, 39 millones de pruebas y que salieron 3 millones positivos en Estados Unidos. Atiendo, resguardo, no abro, etcétera. Y la otra es, pues, la muerte de rebaño, ¿no? que es lo que proponía en un principio Inglaterra, y vimos finalmente que Inglaterra no se comportó tan distinto al resto de los países, como España y como Italia, y ahí también podemos ver que en España, a pesar de que se había disminuido el número de casos en forma muy significativa, en el momento en que empezaron a abrir las posibilidades de que la gente empezara a salir, otra vez está repuntando en España, cuando en Madrid ya se había tenido controlado de una forma muy importante, ahora vemos que es el foco más importante de España. Bueno, en Reino Unido estamos a un trix de alcanzar a Reino Unido, que está en cuarto nivel mundial de Sí, muertes. El así propio es. Boris Johnson, que se burlaba, le dio lo mismo que a Bolsonaro en Brasil, que está en segundo lugar a nivel mundial. Fíjate, Sí, Brasil, doctor Cabello, sí, dio de 500 casos, en 2 semanas pasó a 500,000 más. O sea, de así es. 500,000 casos pasó al millón en 2 semanas. Sí, y ya va Brasil en 1.674.000, es impresionante. ¿A dónde crees que lleguemos, doctor Ricardo Cabello? Pues yo creo que ahorita las cifras se ha calculado que podría llegar a más de 180.000 para septiembre. Pero eso con los datos que se tenían previos, cuando estaban los casos nuevos por abajo de 5.000 y que había bajado a 4.000, que había bajado a 3.500, pero este sobresalto que hubo a 11.160 es impresionante. Con esto ya cualquier proyección que se haga no va a ser real, Vamos se va a a, quedar corta. exacto, vamos a los spots QTF, www.hmghospital.com.mx. HMG Hospital Coyoacán. Doctor Ricardo Cabello, director médico de HMG Hospital Coyoacán. Ya hablamos en qué estamos fallando, ya hablamos de por qué tenemos que estar en semáforo rojo. Y me interesa desde la perspectiva de lo que tú estás viviendo en el hospital, porque dices, teníamos protocolos internacionales, pero además sumamos 20 más en el camino. Esto puede empeorar, doctor, ¿y por qué están muriendo tantas personas en México a consecuencia del COVID? Bueno, de que puede empeorar, sí puede empeorar. Creo que algo que es muy importante y que tenemos que manejar a nivel de toda la población, de todos, es que ahora la definición operacional de los sospechosos debemos ser todos. Todos debemos conducirnos como si fuéramos sospechosos y que potencialmente podemos infectar a otra persona. Y todos tomar las precauciones como si con quien estemos está infectado, tanto dentro de la casa como fuera de la casa. En el momento que hagamos eso, entonces sí estaríamos haciendo algo a favor de disminuir el número de casos nuevos y la mortalidad tan alta. Y la mortalidad tan alta es porque una gran cantidad de gente que se ha diagnosticado, que se ha mandado a su casa, está en tratamiento en su casa, están con oxígeno en la casa, están con medicamentos que ya hemos sabido que desafortunadamente no son útiles, no sirven para nada, como la ivermectina o como cualquier otro de los que se utilizaron al principio. Está demostradísimo que no sirven para nada. Y cuando ya tienen la necesidad, a pesar de tener oxígeno, la necesidad de ir al hospital es porque ya no pueden respirar con todo el oxígeno. Entonces ya llegan en muy malas condiciones, ya llegan en etapas súper avanzadas. Eso que estás diciendo es muy importante, doctor Ricardo Cabello. En el instante que te sientas mal, de lo que sea, que te duela la cabeza, que escurras o no escurras, en fin, todos los síntomas que puedas decir, algo no está bien en mi cuerpo, tienes que descartar inmediatamente que sea COVID. Exactamente, porque lo que está ocurriendo es que hay muchos síntomas que no se relacionan con las vías respiratorias y que son COVID, y que lo hemos estado viviendo aquí en el hospital, que llegan por problemas
como hemorragia cerebral, accidentes vasculares cerebrales, y que finalmente es COVID, o pacientes que llegan con cuadros gastrointestinales, ¿no? De que es que comió algo y le dio diarrea. Pues no, comió algo, pero además hay COVID. O pacientes con insuficiencia cardíaca, que eran hipertensos o tenían algún otro tipo de insuficiencia cardíaca, que se descontrolaron y se encuentra que vienen acompañadas de COVID. Entonces, no necesariamente los síntomas respiratorios son los que manifiestan la enfermedad. De hecho, en Europa, casos que no hemos visto aquí en México todavía no se han reportado, pero sí que en Europa reportados de lesiones dérmicas en la piel que es por COVID. ¿Cómo? Empiezan a aparecer lesiones por los microinfartos que se producen a nivel de todo el organismo, llegan a afectar también a la piel, pues afectan al cerebro, afectan al pulmón, al corazón, a los riñones, al hígado, y hemos tenido casos de pancreatitis, al páncreas, por COVID, y ahora lo que se ha reportado en Europa, de 2 meses para acá, es algunos pacientes con lesiones en la piel. Entonces es una enfermedad que afecta potencialmente a todo el ser completo, no nada más a los pulmones. ¿Hay algo, doctor Cabello, que para ti ha sido novedoso en función de haber descubierto nueva información sobre el COVID? Porque no sé si ya se sabe por qué quedan esas manchas blancas en el pulmón cuando a alguien le da COVID. Sí. Esta información de que si te da una vez ya no te vuelve a dar nunca. O sea, ¿qué sabes? ¿Qué información para ti es relevante que debamos de saber nosotros? Creo que la más relevante que ha ocurrido en la historia de esta enfermedad es de los medicamentos que sí han sido verdaderamente útiles y que han marcado una gran diferencia en el tratamiento en el momento, cuando se aplica en el momento adecuado. Y una de ellas son los anticoagulantes, que sí han evitado muchas complicaciones de las afecciones sistémicas, de lo que puede ocurrir en el riñón, en el hígado, en el corazón, en el mismo pulmón. Se ha evitado muchas pulmonías pulmonares que eran muy frecuentes en nuestros pacientes, que finalmente llegaban a fallecer y terminaban falleciendo de falla multiorgánica, o sea, ya les fallaba todo. Les fallaba el corazón, el hígado, el cerebro, los pulmones, el cerebro, todo. Ya son totalmente irrecuperables. Y a partir de que se empezaron a utilizar los anticoagulantes, sí marcó una diferencia muy grande. Y la otra es los medicamentos que se llegan a utilizar para disminuir el proceso inflamatorio agudo tan intenso. Y que esos son los medicamentos que ya se sabía que servían para eso y se utilizaban para otros casos como es la cortisona. Y de ellos la dexametasona, que es de los más elementales del grupo de los medicamentos corticosteroides, marcó una gran diferencia. ¿Cuántas, en el caso como director médico del hospital HMG, el Hospital Coyoacán, cuántas muertes han tenido en el hospital, doctor? Hemos tenido 12, que corresponde al 5.8 de los pacientes que han ingresado al hospital. Pues digo, hay 12 personas a quienes evidentemente sentimos mucho su muerte. En el número de personas que han llegado, el porcentaje es bajo. Afortunadamente ha sido bajo, y yo creo que ha sido por la cercanía que han tenido los médicos con los pacientes que se han diagnosticado previamente, que no requerían de hospital, pero en el momento en que dieron síntomas de que ya tenían que ser atendidos en el hospital, pues lo han hecho y el resultado ha sido bastante bueno. ¿Qué debemos de considerar a partir de hoy, doctor Ricardo Cabello, para justamente nadie de los que estamos escuchando, ¿qué tal, Fernanda? En torno a ti, queremos caer en un hospital. Si nos da COVID, porque eventualmente, entiendo, nos tiene que dar pues a un 70% de la población, ¿eso es correcto, doctor? Sí, así es. Entonces, si nos llega a dar, bueno, pues que nos dé para poder curarnos en casa en un encierro de 3 semanas, un mes, y que no pase a mayores, ¿no?
Yo creo que ahí lo importante es mantener la comunicación permanente con el médico que los está atendiendo. De preferencia debe ser un neumólogo o un internista o un intensivista, que son los que han ido adquiriendo mayor experiencia en el tratamiento de la enfermedad. Y no quedarse en forma aislada y sin comunicación en su casa hasta el momento en que sienten que ya no pueden respirar. ¿Hay algo que hasta el día de hoy hayas aprendido, doctor Ricardo Cabello, en función de esta pandemia? Nunca te había tocado una, y menos como director de un hospital. ¿Qué estás aprendiendo, doctor? Pues en primer lugar, que falta mucho de lo que tenemos que aprender, muchísimo, porque aparecen cada vez publicaciones que a veces desconciertan porque no se ha validado la información, pero pueden ser ciertas. Y recientemente lo último es el que en el ambiente puede estar el virus flotando en partículas más pequeñas de las que se había mencionado con la tos y con el estornudo, y que pueden infectar a las personas. Sí se han hecho mediciones en lugares cerrados y que conviven varias personas de la cantidad de micropartículas que pueden potencialmente infectar a nivel de lo que llaman aerosoles. Y en espacios abiertos esto todavía no se ha confirmado, pero de ser así, pues tenemos que tener mucho más cuidado, no solamente cuando estamos en un grupo de convivencia, sino aún afuera en la calle, estar protegidos aún estando solos. Yo encontré un producto, doctor, que lo usan en la NASA, y después me di cuenta que finalmente ese producto, hecho en Cincinnati por un par de nerds, como les dicen, llegó a México. Y resulta que antier me fueron a hacer una prueba a mi casa. Entraron a mi cuarto, doctor. En mi cuarto había 580 puntos de partículas contaminantes en donde yo duermo, ¿eh? Sí. Aplicaron el producto y bajó a 180, doctor. Y me explicaba esta gente, quienes aplican este producto a nivel industrial y a nivel casero, que ahora vamos a tener que limpiar el aire de todos los productos que hemos estado usando para que no nos dé el COVID. Pues sí, es alarmante. Es alarmante, pero eso puede ser muy real. Tenemos que tener mucho. Por eso la ventilación dentro de las casas o de los espacios cerrados es importantísima, que permita que entre, que esté fluyendo el aire. ¿Algo le pasó al doctor? ¿Sigues ahí, doctor? Pues yo le agradezco al doctor Ricardo Cabello haber estado con nosotros, director médico del HMG Hospital Coyoacán. Me quedo hoy con este mensaje que él dice: no es tiempo. Las estadísticas van al doble, al triple de un día para otro. Así es que es tiempo de quedarnos en casa, ¿eh?